¡Barco a babor! Veamos, amigo o enemigo. Bueno, es una nave de aspecto siniestro y lleva un esqueleto como mascarón de proa. Yo diría que es muy probable que sean piratas. Aún es pronto para sacar conclusiones precipitadas, marinero. Pero capitán, si hasta puedo ver a la tripulación haciéndonos gestos amenazantes. No prejuzgues. ¿Entonces preparamos los cañones? Esperad a ver qué intenciones traen nuestros amigos o enemigos. ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Piratas! ¡Abrid fuego! ¡Rápido! ¿Dónde guardaste las armas? ¿Yo? Pensaba que las ibas a guardar tú. ¡Ay, mamá! ¡Adelante, mequetrefes! ¡Registrad el barco! ¡Alto! Soy el capitán Almazán y juro que daré mi vida por proteger este navío. ¡Oh, encantado! Yo soy Henry Silver. Quizás me conozcáis por ser el bucanero más temido del Caribe. ¡Ah! ¡Billy! ¡A ver ese cofre! ¡Capitán! ¡Estamos contentos! ¡Sí! ¡Estamos contentos! ¡Llevadlo a la nave! ¡Sois despreciable! Soy un pirata. Nos hemos quedado sin ron. No me mires así, ¿eh? Ni que me lo hubiera bebido todo yo. Un momento. ¡Fin! Voy a salir de aquí. ¡Ahí te quedas, huesito! ¡Ahí, ahí! ¡Sucios mequetrefes! ¡Fregad con ganas, hombre! ¡Quiero el suelo de la cubierta tan reluciente como los chorros del oro! Buenos días, capitán. Bonito barco el que tenéis aquí. Me gusta. Está bien decorado. El negro del casco le da un toque muy elegante.
Billy, ¿quién es este pájaro? Se hace llamar John Bonnet, señor. Dice ese pirata. Lo encontramos abandonado a su suerte en un islote. Interesante. Bien, llevadlo al calabozo. Y si es pirata, quizás podamos obtener una buena recompensa por él. ¿Al calabozo? Perfecto. En cubierta me dan mareos. Disculpa. Me muero de sed. ¿Podrías traerme una botella de ron? No. De acuerdo. La cogeré yo mismo. Bien, compañeros, una vez más estamos aquí reunidos porque una vez más hemos sido estafados. Anoche abordamos un galeón español. Acaparamos todas sus provisiones. No había ron, pero dimos con algo mucho más valioso y reluciente. ¡Oro! ¡Oro, amigo! ¡Un cofre lleno de oro! Yo mismo lo vi con mis propios ojos. El capitán Sirve me ordenó que lo trajera a nuestro barco. ¿Pero dónde está el oro, compañero? A nosotros no nos ha llegado ni una moneda, desde luego. ¡Orden! ¡Orden! Callaos de una vez, pejelagartos. Está claro que nuestro capitán nos engaña. Se guarda los botines valiosos para sí mismo, mientras nosotros nos tiene a dos velas, y no podemos permitirlo. ¡De ninguna manera! Silver está incumpliendo el código pirata. Sí, deberíamos de ponerlo de su puesto como capitán. ¿Qué demonios? Acabemos con él. Tomemos el barco. ¿Tomar el barco? ¿Acaso sabes alguno cómo hacer navegar un navío como este? Admitámoslo. La mayoría sois pésimos marineros y tenéis menos luces que un candil apagado. ¿Qué habrá querido decir con que tenemos pocas luces? Se refiere a que aquí dentro se está muy oscuro. No tenemos más que un candil. Si tenéis problemas con Silver, yo os sugeriría organizar un buen motín. ¿Y quién sois vos? El prisionero, ese que nos encontramos en el islote. Soy el capitán John Bonnet y estoy buscando una tripulación con la que emprender un épico viaje por los 7 mares, tras los más valiosos tesoros que nadie jamás ha podido imaginar. ¿Alguno de vosotros está dispuesto a acompañarme?
Contad conmigo, Diego González. Y conmigo, Peter Johnson. Sí. Bien, lo primero que hemos de hacer es tomar el barco. Esta noche si es preciso. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacer ningún ruido. ¿Qué demonios está pasando aquí? He de informaros que estamos tomando el barco y vos quedáis relegados de vuestro puesto como capitán. ¡Ja! ¿Y se puede saber quién es el nuevo capitán? ¡Tú! Lo siento, Silver, pero vuestro innegable talento para decorar navíos no os exime de ser un mal capitán. Por la borda, 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 por la borda. ¡Soltadme, malditos malnacidos! ¡Soy vuestro capitán! ¡No tenéis ningún derecho a hacerme esto! ¡Y en mi propio barco! ¡Mal rayo os parta! Esta noche dormiréis con los tiburones. ¡Os juro, condenados piratas de pacotilla, que me las pagaréis todas juntas! Y el que avisa no es traidor. Y ahora todo el mundo a sus puestos. ¡Marineros! Esta nave tiene un nuevo capitán. No puedo creer que se nos amotinaran y nos echaran del barco. Donde las dan las toman, supongo. A mí me lo vais a decir. Ni una tripulación me sale a derechas. Yo de verdad que monto un circo y me crecen los enanos. Y no nos han dejado coger ni una mísera moneda del cofre. Bueno, por eso no te preocupes, Peter. Te aseguro que vamos a hacer mucha más fortuna que el poco oro que pueda caber en un cofrecillo de latón. Mientras vosotros estabais organizando semejante escándalo en la cubierta, yo aproveché para colarme sigilosamente en el camarote de Silver y allí encontré esto. ¿En serio? ¿Una botella vacía? Si al menos estuviera llena de ron. Ay, compañero, qué ilusos que sois. O mucho me falla mi experiencia como pirata, o lo que hay aquí dentro es un mapa del tesoro. ¿Pero qué pone? Silver Skull, calavera de plata, por si no sabéis inglés. También podría ser calavera de Silver, ¿no? Un presagio de muerte o algo así. Entre la tripulación se comentaba que Silver había sido amenazado. Sí, ahora que lo dices, el capitán llevaba días bastante raros y muy nervioso y un tanto asustadizo. Hace una semana que empezó a actuar así. Ordenó cambiar rápidamente el rumbo del barco.
Probablemente en dirección a su isla del tesoro. ¿Su isla del tesoro? Silver guarda todos sus botines en una isla desierta. Nadie sabe cómo llegar a ella. Bueno, excepto él, claro. Interesante. Yo propongo buscar esa isla y hacernos con el tesoro de Silver. ¡Adelante! ¡Parad el carro! Os recuerdo que no tenemos ni idea de dónde están ni la isla ni el tesoro. No hay ni un mapa ni pistas para encontrarlo. ¿Cómo que no? Yo veo una pista justo aquí. Solo tenemos que descifrar qué significa realmente Silver Skull. ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? Sé justo el lugar al que tenemos que ir. ¿Queréis adentraros en la búsqueda del valioso tesoro de Henry Silver? ¡Por supuesto! Venga, ¿por qué no? Muy bien, muchachos. Pero primero necesitamos una vida. Vamos a ver, que sois muy tontos. A sus órdenes, capitán. Este es el único barco que nos queda de toda la flota. El único que no nos han abordado esos condenados piratas. Voy a ir a arreglar unos asuntillos. Más os vale cuidarlo bien hasta que vuelva. Sí, señor. Bien. Oye, ¿a dónde crees que va el capitán? Pues va a cambiarle el agua al canario, ¿tú sabes? ¿Cómo? A achicar agua a la bodega. No lo entiendo. Pues a dejar la mercancía en el puerto. Pues sigo sin pillarlo. A hacer aguas menores. Que se mea, hijo, que se mea, que no te enteras de nada. Ah, creo que ya sé por dónde vas. ¿Pero será posible? ¿No os dije que vigilarais el barco, almas de cántaro? Ya ni puede uno mear tranquilo. ¿Ves? Lo que yo decía. Se ha quedado poco a gusto el tío. Anda que no. ¿Y a dónde vamos ahora, capitán? Al lugar donde comienzan las grandes aventuras. La vida mejor. Salud. Bienvenidos a la isla de Tortuga, hogar y refugio de todo pirata y bucanero que se precie. Aquí no encontraréis leyes ni normas, solo buena comida, bebida, libertad y rebeldía. No hay orden alguno, y es precisamente su desorden lo que la hace perfectamente ordenada. Buenas noches, señores. ¿Podrían vuestras mercedes darme alguna moneda? Aquí tienes, granujilla. Pero dime, ¿sabes dónde podemos encontrar a Madame Aruspice? Claro, les llevaré a ella en un santiamén.
¿Quién es Madame Aruspice? Alguien de quien he oído hablar y que nos puede ayudar en nuestra búsqueda. Aquí es. Gracias, amigo. Puedes irte. John Bonnet. ¿Me conocéis? Más de lo que creéis. Solo vos podéis pasar. Vuestros amigos deberán esperar fuera. ¿Pero será posible el feo que nos ha hecho la tía esta? Anda, busquemos una taberna. Llevo días sin probar un trago de ron. He visto vuestro destino, capitán, y se entrelaza con fuerzas que no podéis controlar. Madame, no estoy aquí para una sesión de evidencia o lo que sea, sino para que me ayudéis a interpretar un pequeño acertijo. Henry Silver tiene miedo de que le roben su valioso tesoro. Es lo único en el mundo hacia lo que siente verdadero aprecio. Silver es codicioso y también tiene miedo de sí mismo, de volverse loco, de perder la cabeza. Por eso guarda con tanto recelo el pergamino que tenéis en vuestras manos, la única pista que conduce a su preciado botín, la calavera de plata. ¿Pero qué es lo que significa? La calavera de plata es un valioso y misterioso objeto que posee habilidades que muchos no dudan en calificar de antinaturales. ¿Qué clase de habilidades? Solo vos seréis capaz de descubrirlo. ¿Y dónde puedo encontrar esa calavera? Paciencia, capitán. Ese pergamino aún no ha revelado todos sus secretos. La Cruz de Santiago. He visto ese símbolo en las velas de los barcos españoles. La cruz marca el lugar. Santiago. La isla de Jamaica. Los españoles la llamaron Santiago. Al este de la isla encontraréis aquello que con tanto anhelo estáis buscando. Que la fortuna os sonría en vuestro viaje, John Bonnet. Piratas, ¿verdad? Se comenta por la taberna que habéis ido a visitar a la adivina. Andáis buscando algo, ¿no? ¿Cómo lo sabéis? ¡Uf! Aquí en Tortuga las noticias vuelan.
Pues a decir verdad, vamos tras el tesoro de Henry. ¿Pero qué haces? No puedes revelar nuestra ruta secreta a una desconocida. Con que sí, ¿eh? A mí siempre me ha fascinado la vida pirata, ¿sabéis? He crecido oyendo las historias de los marineros que venían a esta taberna. Y desde siempre he soñado con embarcarme en una aventura a través de los mares en busca de un suculento botín. ¿Y por qué no lo hace? ¡Bonnie! ¡Ya estás otra vez incordiando a los clientes! ¡Vuelve al trabajo! Es mi abuela. Regenta esta taberna desde hace 3 generaciones. Me encantaría poder irme al mar, pero me temo que mi destino me tiene anclada a esta tierra firme. Bueno, siempre puedes escaparte a escondidas. Sí, claro. Buenas noches, capitán. ¿Vos otra vez? ¿Habéis venido a escacharrarme la otra pierna? No, nada de eso. He venido a proponeros un trato, una colaboración desinteresada. Dios me libre de colaborar con un sucio pirata. ¿Sabéis? No creo que la espada con la que os estoy apuntando os dé mucha libertad de opciones. Está bien, os escucho. He oído que andáis tras un pirata, John Bonnet. Así es. Entonces, tenemos enemigos comunes, capitán. ¿Y qué es lo que proponéis? Conseguidme un navío y una tripulación, y yo mismo atraparé a vuestro pirata. Trato hecho. ¿Y qué nombre le ponemos al barco? El Tuerto, como a su capitán. ¿A dónde vas con ese bicho? Lo he encontrado en el puerto. ¿A qué es una monada? ¿Una monada? Estos pajarracos son traicioneros, Peter. Yo una vez tuve un loro al que quería mucho y el día menos pensado, ¡zas! Y desde entonces llevo un parche en el ojo. ¿Pero cómo no vamos a tener un loro si somos piratas? Bueno, con los estereotipos hemos topado. Venga, capitán, si es buenísimo. Y hasta sabe hablar. ¡Levad anclas! ¡Levad anclas! Mira, en eso estoy de acuerdo con el loro. Todo el mundo a sus puestos. Marineros, es hora de partir.
¿Me estoy volviendo majara o ese barril acaba de decir ahí? ¡Abrámoslo! ¿Una polizona? ¡Ah! ¡Por la plancha! ¡Esperad! ¡Es Bonnie! La conocimos en la taberna del puerto. Hola, ¿qué tal? Parece que me has hecho caso lo de escaparte y cumplir tu sueño. ¡Qué bonito! Pero aquí no te puedes quedar. No se admiten mujeres en el barco. Es el código de los piratas. ¿Verdad, capitán? ¿Sabes, Diego? Yo juré cumplir ese código, pero a decir verdad, tiene un montón de chorradas. En la práctica cada navío pone sus propias reglas. Bonnie, ¿te gustaría formar parte de la tripulación? ¡Me muero de ganas, capitán! ¡Estupendo! Bienvenida a bordo del tuerto, señorita. Este barco es un cachondeo. Bueno, ¿y a dónde nos dirigimos? Más allá de la isla de Jamaica, en busca de un tesoro con el que podremos jubilarnos de por vida. Nos convertiremos en los piratas más ricos del Caribe. Todo será para nosotros. ¿Todo para vosotros? ¿Ese es vuestro único objetivo? ¿No tenéis sueños? ¿Aspiraciones? No más allá de este navío. Peter, pasa la botella, anda. ¿No tenéis familia? ¿Amigos? ¿Alguien con quien compartir el botín? Yo en realidad sí. ¿Te espera alguien en tierra, marinero? Sí. Mi mujer y mi hija. Las quiero más que a nada en este mundo. La pequeña se llama Ana. Es una ricura. Espero poder estar de vuelta pronto y que pueda estar con su padre. Cada vez que regreso a casa y la veo parece una muchacha diferente. Crecen tan deprisa. Solo quiero el botín para poder darle la vida que se merece. Para poder estar con ella y dejar de una vez este maldito oficio. No quiero que tenga que decir que su padre es un vulgar ladrón. ¿Vulgares ladrones? ¿Eso es lo que somos los piratas para ti? Es lo que hacemos, John. Somos canallas y ruines. Saqueamos y sembramos el terror allá donde vamos. Robamos por igual a los ingleses, a los franceses y a los españoles, al margen de toda ley y justicia. Ley y justicia, dice. ¿Cómo crees que consiguieron los españoles el cofre de monedas de oro del barco que abordasteis con Silver? Robándolo, probablemente. Los españoles roban a los indígenas y los ingleses roban a los españoles. Esto es el Caribe, compañero. Aquí el que no roba, no mama. Escucha, yo no estoy aquí por el tesoro, sino por la aventura. La aventura, Diego. La aventura es lo que me mantiene vivo. Déjalo. Somos canallas y ruines, por muy aventureros y libres que tú nos quieras pintar. ¿Sabes cómo acabé en aquel islote en el que me encontrasteis? Mi tripulación pensaba igual que tú. No eran rebeldes ni aventureros. No querían más que destruir, arrasar y quemar navíos como Silver. Se amotinaron por negarme a ello, por ser demasiado blando, decían. Me tiraron por la borda y me abandonaron a mi suerte. Capitán, ellos te fallaron. Nosotros no lo haremos. Estamos aquí por la aventura. ¡Por la aventura!
Está bien. ¡Por la aventura! ¡Sí! ¡Por la aventura! Señor Silver, sería conveniente que nos revelara a mí y al resto de marineros cuál es el rumbo de esta expedición. Lo siento, capitán, pero no os diré a dónde nos dirigimos. Palabra de honor de pirata. ¡Honor! Pero los piratas tenéis de eso. Digamos que Bonnet organizó un motín y me despojó de mi tripulación. Y ahora se dirige con su barco robado y 2 de mis hombres rumbo a la isla donde guardo mi tesoro. Ese es nuestro destino, capitán. Es todo lo que debéis saber. ¿Es que acaso no tenéis ron en este barco? ¡Me muero de sed! ¿Confías en él, capitán? Ni por asomo. No le quitéis ojo de encima. ¿Entendido? Sí, capitán. Muy bien, muchachos. Os toca el primer turno de guardia de la noche. Será mejor que apaguemos el candil. Estas aguas son peligrosas. Están repletas de... bueno, no importa. Cuidad bien del barco. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Peter. Respira hondo. Tú no mires abajo y no pasará nada. Jeje, ¿qué tal con el timón, Buf, con esta bruma no veo ni torta. Oye, ¿estás bien? Tienes mala cara. Sí. Un segundo. Tranquila, estoy bien. Solo un poco mareado de estar todo el día ahí arriba. Es que le tengo pánico a las alturas. ¿Y por qué no le pides a John que le dé a Diego el puesto de vigía? Porque es el capitán quien decide a qué se dedica cada miembro de la tripulación. Lo dice el código pirata. ¿Pero qué narices es ese código del que tanto habláis? Es el código de conducta que todos los piratas debemos cumplir. Básicamente son los derechos y deberes de toda la tripulación. ¡Léetelo! ¿Y qué es lo que dice ese código? Por ejemplo, que todo el mundo que quiera puede ser pirata. Da igual su raza, su religión. Aquí todos somos bienvenidos. Ya, menos las mujeres, ¿eh? Sí. Bueno, en algunos barcos es así. Pero cada uno tiene sus propias reglas. Por eso te hemos dejado unirte a nosotros. En mi opinión es una regla bastante absurda. Vaya. Pues entonces gracias por aceptarme. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿El qué? Pero si yo no veo nada. Era como una cola de pez, pero juraría que parecía... No me vas a creer.
pero parecía como una sirena. No digas tonterías. Habrá sido una alucinación. El vértigo te está jugando malas pasadas, compañero. Anda, bebe un poco de ron y ve a descansar en la bodega. Se te pasará. Consejo de tabernera. Sí, seguro que tienes razón. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Venid todos a cubierta! ¿Se puede saber qué sucede? ¿A qué viene tanto alboroto? Allí, señor. En aquella roca hay una mujer atrapada. ¡Por todos los santos! Tenemos que ayudarla. Bajad un bote. Eres una sirena. Eres un chico muy listo y muy apuesto. Tú también eres muy guapa. ¿Pero qué hace? ¿A qué está esperando? Capitán. ¿Vendrás a hacerme compañía al fondo del mar? Bueno, eso ya es mucho compromiso, ¿eh? Nos acabamos de conocer. Uy, pues no sabes lo atrevidas que somos. ¡Ay, madre! ¡Dios bendito! ¡Preparaos para arriar el bote! ¡Todo a estribor! ¡Quita! ¡Lo he visto yo primero! ¡Es mío!
¿Se puede saber a qué lugar del infierno nos has traído, Silver? Donde prometí, capitán. Bienvenidos a mi isla del tesoro. Bien, hemos llegado. Comencemos a buscar el tesoro. De eso nada. Os recuerdo que no hemos venido a recuperar vuestro tesoro, sino a atrapar a John Bonnet. Cuando aparezca, iremos tras él. ¡De ninguna manera! Lo que hay en esta isla es algo mucho más poderoso de lo que vos imagináis. ¿Sabéis? No creo que las espadas con las que os apuntan mis hombres os den mucha libertad de opciones. De acuerdo, capitán. Se hará como ordenéis. Pero os advierto que de esta manera yo perderé mi tesoro y vos perderéis a Bonnet. Vigiladle, muchachos. No dejéis que haga nada inesperado. Pirata. Dios me libre. Madre mía, qué sueño. Un momento. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Ah! ¡Tierra a la vista! ¿Tierra? ¿Ya? Parece una isla desierta. Pues yo lo veo todo muy negro. Capitán, tenéis el catalejo en el ojo malo. Ah, sí, claro. Ya lo sabía. ¡Maldición! Tenemos compañía. ¡Tenemos compañía! Pero capitán, ¿ahora qué hacemos? Rodear la isla. Entraremos por la retaguardia sin que nos vean. No sé si lo conseguiremos, John. Estoy empezando a pensar que igual esa gigantesca calavera que hemos pintado en la vela mayor igual canta a la legua que somos piratas. ¡Paparruchas! ¡Al fin! ¡Tierra firme! ¿Y por dónde empezamos a buscar el tesoro? Pues buena pregunta. A decir verdad, la divina me dio la ubicación de la isla, pero no el lugar exacto del escondite del tesoro. ¿Y en este papelajo no pone nada más? Esto es un desastre. A ver. Llevamos casi 3 días navegando, sin descanso. Acabamos de tomar tierra. ¿Por qué no antes de ponernos a buscar el tesoro, nos sentamos tranquilamente y comemos algo? Yo pienso mejor con el estómago lleno, yo no sé vosotros. ¡Secundo la moción! ¡Ah! ¡Segundo la moción! Oye, John, ¿te has comido mi racimo de uvas? ¿Yo? Porque iba a hacerlo. Ni siquiera me gustan. Bueno, habría 3 racimos. Peter y Bonnie se están comiendo el suyo y... Allí, en aquellos matorrales, ¿no se ha movido algo?
Tranquilidad, solo es un niño. Mi nombre es Jack y perdón por haberos robado las uvas. No te preocupes, chaval. Nosotros también las robamos, así que supongo que tienes 100 años de perdón. ¿Y cómo acabaste aquí? Esta isla está desierta, ¿no? No, bueno, no del todo. Yo soy su único habitante. Un malvado pirata me dejó olvidado aquí cuando vinimos a enterrar un valioso tesoro. Henry Silver. Sí, así se llamaba, ¿lo conocéis? Sí, chico. Hemos venido a robarle su tesoro. Por cierto, ¿no sabrás dónde está? Eso depende. ¿Tenéis algo dulce en vuestro barco? Es aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues aquí, en esta playa. Bueno, por lo menos vamos reduciendo el espectro, pero esta playa mide como 300 pies, no podemos cavarla entera. Debe de haber alguna señal que marque dónde está el tesoro. Allí, aquel árbol. ¿Qué pasa con aquel árbol? Pues que es un roble. ¿Y? ¿Soy el único aquí que sabe algo de biología? Somos piratas, Peter. Ni siquiera sabemos lo que significa eso. Ese árbol no es autóctono del Caribe. Alguien lo ha tenido que plantar aquí de manera artificial. Probablemente para señalar una ubicación de algo. Ah, ya veo por dónde vas. Bien, muchachos, organicémonos. Diego y yo iremos a cavar debajo del árbol a ver si encontramos el tesoro. Mientras Peter, Bonnie y Jack os subiréis a esa colina de ahí para vigilar si vienen nuestros amigos españoles. ¿Entendido? ¡Sí, capitán! ¡A buscar el tesoro! Me muero por ver la cara que van a poner esos piratas cuando aparezcamos. Apuesto a que ni siquiera se han dado cuenta de que les vimos llegar. A decir verdad, la calavera esa que llevan en las velas del barco no es nada discreta. En eso, te doy la razón. De acuerdo, será mejor que volvamos deprisa a la playa. Hay que avisar al capitán, pero tendremos que movernos sigilosamente sin hacer ningún... ¡Piratas! ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Ah! ¿Pero será bellaco el noroeste? Iríamos más deprisa si no acabara yo solo, capitán. Tranquilo, Diego. Estas cosas hay que tomárselas con calma. Espera, he encontrado algo. El tesoro de Silver. Y la calavera de plata.
Lo siento, capitán, pero no puedo arriesgarme a compartir el tesoro. Diego, no. Esto es lo que haría Silver. Es lo que haría un pirata. ¡Alto en nombre del rey! ¡Borras! Muy bien. Muchachos, llevarlo al barco. ¡Oh, cuánto pesa el cofre este! Maldita la hora en la que me alisté yo a la armada. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¿Qué haces tú aquí? A Peter y a Bonnie les han capturado los soldados. Solo yo he podido escapar. ¿Habéis encontrado el tesoro? Sí, pero tuve que dejarlo para escapar. Seguramente ya está en manos de los españoles. En fin, salgamos de aquí. ¿Y qué pasa con los demás? Tenemos que volver a por ellos. Chico, no te auguro un muy buen futuro como pirata. ¿Por qué? No pienso arriesgarme a que me capturen para ir a rescatar a esos pardillos. John Bonnet lo haría. Muy buena, capitán. ¿Qué tal va la tarde? Pues ya ves. ¿Qué? ¿Cómo se han capturado? Nos delató el loro. ¿Ves? Te lo dije. Esos pajarracos no son de fiar. Disculpad, capitán. Ya tenéis lo que tanto queríais. Así que es hora de que cumpláis vuestra parte del trato y me entreguéis mi cofre del tesoro. De eso nada. Acordamos que el tesoro sería para mí. Bien, rompo el acuerdo. Pérez, llévalo al calabozo y guarda el cofre en la bodega. ¡Sí, señor! García, pon este barco rumbo a casa. Tenemos 4 piratas que colgar en la horca. ¡Yo no quiero ir a la horca! No te preocupes, Bonnie. De un momento a otro seguro que habrá un inesperado giro de los acontecimientos que pondrá la situación de nuevo a nuestro favor. Por el barco de Chanquete. ¿Pero si es? ¡Es el tuerto! ¡Piratas! ¡Freídlos a cañonazos! ¡No podemos, capitán! ¡Alguien ha saboteado nuestros cañones! ¿Cómo? ¡Pólvora mojada! ¿Pero cómo ha entrado aquí ese crío? ¡A por él! ¡Pero con los mosquetes, hombre! ¡Disparadle con los mosquetes! ¡Rápido! Id a la bodega del barco y recuperad el cofre del tesoro. ¿Qué vas a hacer tú mientras? Pues recuperar mi sombrero.
Vaya, vaya, vaya. Pero si es el mismísimo capitán John Bonnet. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Henry Silver. Conozco esa mirada. Es la de un hombre que ha sentido en su cogote el frío aliento de la muerte. Así es. O puede que solo sea conjuntivitis. ¡Ven aquí, sabandija asquerosa! No tienes ni idea del poder que esconde esta calavera. ¡No te pertenece! Todavía no. Pero te lo voy a robar. ¡Ahí está! ¡Que se llevan el cofre! ¿Dónde has aprendido a luchar así? Regento una taberna de piratas. No sabes lo que he tenido que hacer para que algunos pagaran. Ven acá para acá, condenado diablillo. ¡No! ¡El tesoro! Al menos debe reconocer que soy un gran espadachín. Lo serías si no blandieras la espada como un plumero. No tienes ninguna oportunidad, Bonnet. Soy el pirata más temido del Caribe. Todo el mundo huye de mí en cuanto aparezco. Y yo sé por qué, compañero. Deberías lavarte un poco de vez en cuando. Los piratas no se lavan. Los guarros tampoco. ¡Idiota! ¡Yo no puedo morir! ¡Ese es el gran poder de la calavera de plata! ¡Hace inmortal a quien la posee! Vaya. Eso explica muchas cosas. ¿Sabes, Bonnet?
Al final el dinero se acaba, los barcos se hunden y los manjares se pudren. Por eso la vida eterna es el mejor tesoro que un pirata puede conseguir jamás. Sobre todo para ti, que estás a punto de palmarla ahora mismo. Tienes razón, Silver. Has ganado. Sin duda eres el mejor pirata de los 7 mares. ¡Capitán! Y sin embargo, te has equivocado. ¿Cómo? La vida eterna no es el mejor tesoro que un pirata puede conseguir. De hecho, yo tengo algo mucho más valioso que lo que tú tendrás jamás. ¿Qué? ¿Qué? ¡Amigos! ¡Insensato! ¡No sabes lo que has hecho! Y ahora, John Bonnet, vos y yo tenemos una cuenta pendiente que... ¡Jolín! ¡Qué rápido se ha escapado! John, siento lo del palazo de antes. No he sido un buen compañero. Diego, ¿has arriesgado tu pellejo por venir a rescatarnos? Yo creo que eso te convierte en un buen compañero. Y en un gran amigo. Gracias, capitán. Pero hemos perdido el tesoro. Todo hecho para nada. Pero Peter, ¿todavía no lo has entendido? El verdadero tesoro es la amistad que... ¡Mirad! ¡El tesoro! ¡Ay! Gracias a Dios. Pero, ¿cómo es posible? Hola, John. ¿Cuánto tiempo? ¡Clotilde! ¿La conoces? Desde hace muchos años. Tuvimos un pequeño desliz. Un pequeño desliz. ¡Me dejaste plantada en el altar! Sí, bueno, ya sabes, la vida del pirata. Y así es como nos hicimos con el tesoro de Henry Silver. ¡Wow! ¡Ha sido la mejor historia de la vida! Bueno, pero ahora a dormir. Pero papá, ¿qué pasó con el capitán John Bonnet? Estoy seguro de que ahora mismo estará surcando los 7 mares a bordo del Tuerto, en busca de nuevas aventuras. ¿Y a dónde iremos ahora, capitán? Donde el destino nos lleve, amigos míos. Nuestra próxima aventura nos espera.
Curioso. No sois la primera persona que acude a mí esta semana preguntando por la calavera de plata.